Muy bien, muy buen día a todos ustedes, con el gusto y el privilegio de saludarlos nuevamente. Mi amigo, colega Jesús Centeno, que en un momento se presentará. Yo soy José Luis Arroyo Amador, contador público, maestro en Derecho Fiscal, presidente de la Comisión de Norma de Información Financiera, que esta mañana hablaremos de un tema, como todos los demás, fundamental, y lo haremos retroalimentando entre el amigo Jesús y yo. Adelante, Jesús. Sí, pues igualmente muy buenos días a todos. Esperamos que esta charla sea muy amena para ustedes, de mucho interés y que, bueno, pues que puedan llevarse algo, ¿no? De provecho, porque ese es el objetivo de esta comisión, el de siempre proveer una información útil para todos nuestros agremiados. ¿Sí? Pues buenos días, José Luis. Sí, Jesús, muy buen día, totalmente de acuerdo contigo. La parte relevante que acabas de comentar creo que es fundamental. Eh, el reto para nosotros es aportarles algo justamente que lamentablemente lo hemos compartido en el equipo de la Comisión de Normas de Información Financiera. Las normas de información financiera todavía son mal vistas, todavía no son muy bien aceptadas, son como el vecino incómodo, ¿no? Lamentablemente, insistimos, porque son parte fundamental de los negocios. Creo que hemos dejado este enfoque, como hemos compartido aquí en la comisión. Nuestro enfoque es primero lo financiero y tiene consecuencias fiscales. Radicalmente es, no queremos decir, no estamos sobreponiendo lo fiscal sobre lo financiero, pero si no hay finanzas, pues no hay para pagar nada, ¿no, mi estimado Jesús? Exactamente. No hay ni siquiera para operar. Luego, entonces, algo trascendental, con lo que a lo mejor empezamos, mi querido Jesús, es el empresario en general o cualquier persona nos dice, ¿para qué quiero un contador? ¿Para qué me sirve el contador? Y bueno, pues externamos nuestra opinión en voy a coadyuvar en el trabajo con las empresas, con las personas, con los comerciantes, en fin, con todos los que hagan negocios. Soliciten nuestros servicios para que hagas la mejor toma de decisiones económicas. Inclusive podemos pensar, mi distinguido Jesús, en personas que nos dicen, oye, ¿cómo me voy a pensionar? O de las personas que ya tienen cierta edad. O personas muy jóvenes que, oye, ¿cómo calculo, cómo planeo un plan de retiro, no? Y a lo mejor decimos, oye, ¿esto es cancha del contador o no? Bueno, creemos que definitivamente sí. Pero para todo ello debemos tener un juicio profesional, ¿no, mi estimado Jesús? Sí, fíjate que ese es un tema muy importante. El día de hoy ese es el tema, pues, realmente, el juicio profesional. Y bueno, pues realmente es algo importante. Yo siento que es importante, pero es olvidado, como tú lo has dicho, José Luis, ¿no? Porque generalmente el contador, pues no aplica, lamentablemente, ese juicio profesional para llevar a cabo decisiones que puedan coadyuvar, ¿no? A la empresa o a las personas físicas a quienes les lleva la contabilidad, pues para que les pueda ayudar, para que ellos puedan hacer mejor sus cosas, para que puedan tener mejores resultados, ¿no? Y el tema de hoy, pues es muy importante y que es el juicio profesional, y vamos a hablar un poquito acerca de qué es el juicio profesional, cómo lo podemos aplicar, qué beneficios tiene el juicio profesional de aplicarse correctamente, ¿no? Y siento que la plática del día de hoy va a ser muy interesante. Quédense con nosotros y bueno, pues le cedo la palabra a José Luis para que empiece a hablar acerca del tema de lo que es el juicio profesional y yo vamos a irlo pues peloteando, ¿no? Aquí entre él y yo, ¿sí? Para Claro. que esto sea. Sin duda, fíjense que la parte interesante, la parte profesional, que es lo que nosotros, los que ya tenemos cierto recorrido en la cancha, debemos de colaborar. La experiencia que yo puedo tener con ustedes en cuanto a este servicio que le prestamos a nuestro cliente, porque yo hago mucha referencia a que debemos de hablar, el contador debe hablar de clientes, no de contribuyentes, ya que el contribuyente es para la ley y en su caso, como lo ve la autoridad, ¿no? Porque luego así los oímos hablar, inclusive en los cursos, nuestros contribuyentes, pues ni son nuestros ni son contribuyentes para nosotros. Es que están contribuyendo para el curso. Bueno, pues ojalá que fuera así, pero también nosotros tenemos que contribuir para que aprendan, ¿no? Tienes toda la razón. Mire, la parte interesante es el reto profesional, lo que acabamos de compartir. Y esta fue la primera pregunta que me hizo mi primer cliente cuando yo egresé de la parte de capacitación profesional que tuve durante muchísimos años en un corporativo muy importante que es de donde hoy, y lo sigo externando, sigo cobrando y sigo aplicando lo que se aprendió hace muchos años. Y entre ellos era esto que nos ha pedido la información hoy, que se ha retomado
en 2023 como una agresión por parte de la autoridad referente a los estados financieros, las notas y todo lo demás que nos han solicitado. Bien, la primera experiencia que yo tuve en el área independiente, como todo contador, pues acercándome a la gente que yo conocía, me decían, pues consíguete clientes, ¿no? Consíguete clientes, llévales contabilidades, págale los impuestos, lleva al perrito a pasear, ve a comprar las flores de la novia, no sé, todo este tipo de cosas que me decían. Dije, ¿eso es ser contador? Me dijeron, es lo que hacemos los contadores. Dije, ok. Entonces, pues empecé a tocar puertas, empecé a, a idear cómo llegar al cliente. Pero cuando empecé a tener citas con diferentes clientes, me di cuenta que tenía que conocer las áreas de cada persona, porque había un amigo que se dedicaba a una tlapalería, otro a una comercializadora, que son los que me asesoraban. Y fíjate que lamentablemente este amigo jugó mucho tiempo conmigo fútbol, se acaba de ir de este mundo hace algunas semanas. Él estudió contador privado, mi estimado Jesús. Tal vez tú lo viste todavía en los libros de historia, pero había algo que nosotros llamamos los institutos patrulla, Sí. que en 6 meses eras contador privado. Pues este amigo me demostró que él fue contador de una empresa comercializadora. Mientras yo estaba cursando todavía el último semestre de la vocacional, él estaba cursando ello. Y mientras yo cursé la profesional y estuve capacitándome, por decir así, profesionalmente en la empresa, ella estaba siendo gerente de contabilidad de una empresa. Entonces, muchas veces he compartido, de la gente que estudia técnicamente, ¿tiene capacidad de ver estados financieros? Me dicen, no, por supuesto que sí. La parte interesante, pues, es que me decía, es que en la comercializadora hacemos esto. La otra persona me decía de manera diferente. Y cuando el ingeniero, que era una empresa constructora, me dice, ¿para qué me sirves? Yo necesito esto. Me di cuenta de que pues, no dominaba ninguna de las tres áreas, porque yo estaba en un corporativo. Entonces, creo que ese retorno, mi estimado Jesús. ¿Qué tipo de servicio voy a dar a quién? Ya que aquí, ahorita definiremos técnicamente lo que dicen las normas de información financiera, ¿de acuerdo? En la estructura justamente de estas, lo que es el juicio profesional, que en su oportunidad también, hasta años anteriores, y que también lo contempla actualmente la norma, habla de un criterio prudencial. Pero entonces, ¿cómo vamos a formar ello, mi querido Jesús? Tanto es el juicio o el criterio, y hacia qué nos vamos a enfocar Pues como mira, para ir calentando motores. sí, pues mira, primeramente vamos a platicar un poquito acerca de dónde está este tema del juicio profesional, porque como recordarán, pues estamos hablando de normas de información financiera. Y entonces posiblemente pues nuestros escuchas van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el juicio profesional con las normas de información financiera, no? Ujú. ¿Qué tiene un tema que ver con el otro? Bueno, pues tiene mucho que ver porque realmente las normas de información financiera son las que nos estipulan que debemos de aplicar un juicio profesional. Y bueno, ¿dónde está mm, este deber, ¿no? Esta obligación de aplicar ese juicio profesional? Bueno, pues están en el marco conceptual. Recordemos que para este 2023 el marco conceptual cambió y ya no es de NIF de A1, A2, A3, sino que ahora son capítulos, ¿no? Y son capítulos 10, 20, 30, 40, 50 y así sucesivamente. Y en el capítulo 10, que es el que nos habla acerca de la estructura de las normas de información financiera, es ahí, en esa parte donde nos habla que nosotros debemos de tener un juicio profesional, debemos de aplicar un juicio profesional. Lo importante aquí es que no es una sugerencia, ¿no? O sea, la norma no nos dice, puedes, no, nos dice, debes. Entonces, realmente nos está haciendo el carácter obligatorio de la aplicación de ese juicio profesional. Lamentablemente, lamentablemente a mí me ha pasado, digo yo, nosotros nos dedicamos a la auditoría y nos ha pasado que muchas veces muchos de los contadores, pues lamentablemente no aplican este juicio profesional, ¿no? Primero, pues porque la costumbre, la forma de trabajar se ha heredado y bueno, pues realmente siguen haciendo lo que hacía el contador anterior o como lo hacían en la otra empresa o como su maestro se los enseñó y siguen haciéndolo de la misma forma, ¿no? Entonces, a veces, pues no se dan cuenta y por eso es que dicen que somos bien cuadrados, ¿no? Porque no se dan cuenta, pues de que realmente a veces no nada más es
tomar las decisiones porque ya estaban hechas así, sino ver realmente cuál es la utilidad que le voy a dar al empresario al poner esa información clara y precisa en la información financiera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues el contador, por eso nos acusan de ser cuadrados, nos dicen que somos bien cuadrados, que nada más cargamos y abonamos, ¿no? Porque realmente a veces no aplicamos ese juicio profesional. Entonces, a veces el ingeniero hasta se pelea con nosotros porque dice, es que no lo ves, estás bien cuadrado, ¿no? Y es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a pensar, a razonar las cosas. Es una de las cosas que más se nos dificulta, digo, a todos los seres humanos, ¿eh? Porque ya con eso de la tecnología ya no nos dan todo eh, peladito y a la boca y ya queremos abrir el San Google, ¿no? Y encontrar ahí la respuesta. No, no, no. Tenemos que aplicar juicio profesional. Recuerden que el juicio profesional, como ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, es la conjugación del conocimiento técnico y la experiencia profesional. Si no podemos conciliar estos dos de tal forma que podamos sacar provecho, pues realmente no estamos aplicando un juicio profesional. Lamentablemente te ha tocado eh, tener casos, ¿no? De que los contadores no apliquen el juicio profesional, José Luis. Sí, fíjate que escuchándote atentamente creo que es un reto que tenemos que superar y también en mi situación particular, pues di cátedra muchísimos años, a nivel de licenciatura, a nivel maestría. Y en aquellos momentos, mi estimado Jesús, cuando tuve, inclusive cuando yo inicié, yo soy egresado de la ESCA de Santo Tomás, mi gloriosa alma mater, donde tuve el privilegio de que fuera la primera institución profesional donde di cátedra, todavía por decirlo así, coloquialmente me tocó, así como estábamos sentados tú y yo en la mesa de donde hacemos la junta de inicio, de tener profesores, les voy a llamar profesores, que me habían dado clase, pero llevaban sus cuadernos de cuando ellos eran estudiantes. Y lamentablemente lo que escuché de ellos en otras universidades, tanto públicas como privadas, en algún momento dado, era, yo solo vengo por la pensión, a mí no me interesa capacitar a nadie. En otros momentos me invitaban a dar clases de auditoría. En las universidades decía, mira, la auditoría lo puedo hacer, lo puedo comprender, pero no tengo la experiencia y no me gusta hacerlo. Y un director me dijo, pero cualquiera con un libro de auditoría, porque así le hacen los maestros. Le dije, es que ahí es donde está la situación de la universidad. Tampoco la universidad hace un examen, por decir así, o una selección de gente capacitada para darte cátedra en la especialización que tienes. Desde ahí empezamos, creo que ese error. No tienes la experiencia, no tienes la asociación de la capacidad técnica con la experiencia. Hemos compartido en diferentes momentos. Otra vez, en mi experiencia, tuve el privilegio de trabajar muchísimos años en áreas financieras. Y cuando yo surgí al campo independiente, me dijeron en algún lugar, de financiero te vas a morir de hambre, las finanzas no se venden. Y hoy estamos en esa situación todavía, ahí están las normas. Entonces, tú calcula impuestos, paga impuestos, di cómo se, yo decía alguna tontería, pero cómo se pagan adecuadamente los impuestos y vas a ser Dios. Bien, la parte interesante, ahora que le vienen las revisiones de la autoridad de los años anteriores y donde le cuestionan al contador, ¿qué hiciste para determinar ese pago de impuestos? Por tipo de empresa, simplemente una discusión que teníamos, y lo vamos a dejar ahí solo como este tema, ¿les parece saludable? ¿Se retiene o no se retiene el IVA? ¿Se entera o no se entera el IVA? Y la discusión que a veces hay en estos, como dijiste, en esta infodemia de los grupos de WhatsApp y de los sabios que están ahí, hay gente que de verdad escribe cada falsedad, que cómo se atreven a escribirlo con una certeza que dice, pues yo le hice así y así es. Pero dice, oye, eso no es ley. Y cuando alguien le rebate la ley, dice, pues cada quien lee la ley como quiere. Pues eso es incorrecto. Es una tarea que no nos compete a nosotros. Creo que el derecho, lo que hemos compartido, ¿no? El derecho es cancha del abogado. Y en consecuencia, nosotros tendríamos que trabajar en sinergia con ellos. Pero el abogado me va a decir, oye, ¿y la contabilidad cómo va? Dijiste un tema bien importante. Creo que hablaste de los ingenieros en sistemas. De los ingenieros en general.
porque nosotros nos sentamos con el ingeniero a diseñar un programa, analizar un programa, no sé, a que camine esto, ¿no? Ujú, Pero también destacó otro concepto que dijiste. Lamentablemente, nosotros en la licenciatura en contaduría difícilmente nos enseñan a razonar. Es lo que dijiste. sí. Es calcule, sume, reste, multiplique, llene el formato, entre a esto, vea el anexo tal, el anexo X, póngale la clave, pero creo y nosotros estamos en esa posición. Si tú razonas, ¿cuál es la consecuencia de la operación? O de manera muy coloquial también, origen y aplicación de recursos. Nos dio dinero nuestro estimado Jesús como socio accionista. ¿Cuál es el objetivo de que haya dado ese dinero y qué representa para Jesús dentro de la sociedad? Y afectamos capital contable, ¿no? Siendo tú el Ujú, socio. ¿Eso qué representa para la empresa? Bueno, pues una estructura financiera. ¿Y la estructura financiera para qué sirve del activo? Y ahí empezamos a analizar, pero si nada más cargamos y abonamos para que cuadre, ujú. tú como auditor experto, habrás visto estados financieros, situación financiera, que cuadra, ahora sí que literal, como decían los viejos maestros, pero no checa, o sea, dices, sí cuadró, pero no están empatadas ahora sí que las reglas contables, ¿no? La teoría perdón, no de la partida doble, sino de la dualidad económica. Luego entonces, ahora que tomé la palabra, mi estimado Jesús, es, ¿dónde está tu campo de experiencia para que aportes algo realmente valioso a esa empresa? Porque nosotros, insisto, en mi momento, cuando yo empecé a ser contador independiente, dije, pues mira, si llega una farmacia, si llega una ferretería, pues yo dije, lo que caiga, pero ¿en cuáles de esos tienes experiencia? Y creo que por ahí va el camino, ¿no, Jesús? Sí, exactamente, porque recuerda que el juicio profesional, pues como dijimos, se forma de esos dos elementos, ¿no? Que es el conocimiento técnico y la experiencia profesional, ¿no? Entonces, de hecho, eh, pues para poder, ¿no? Fungir como auditor, pues debes tener experiencia, imagínate, ¿no? No tener experiencia, pues ¿cómo vas a hacer tus revisiones, ¿no? Ahora, ya tomando el punto importante aquí de lo que es el juicio profesional, pues fíjate que nos hemos encontrado en nuestra labor que hacemos, pues nos hemos encontrado que en algunas ocasiones, pues cuando le preguntas a los contadores, ¿no? Acerca de, pues, cómo determinaron ciertas estimaciones, porque para eso es el juicio profesional. Una de las razones del juicio profesional es poder determinar las estimaciones lo más confiablemente que se pueda, ¿no? Y entonces luego les dices, oye, ¿cómo determinaste tu estimación para cuentas incobrables? ¿No? Y te dicen, ay, mira, lo determiné con el 5% de las ventas. Ah, chihuahua, espérame, qué razonamiento tan más complejo, ¿no? Entonces, pero ¿por qué el 5%? ¿No? ¿Te has preguntado por qué el 5%? ¿Por qué no el 10%? ¿Por qué no otro método? Entonces dicen, no, es que así lo hemos hecho durante años, ¿no? El 5%. Ah, caray. Entonces realmente no están aplicando ahí un juicio profesional. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Porque en principio la norma no me dice, no es una receta de cocina, pero sí me da elementos para poder determinar esa estimación para cuentas incobrables. Y luego la otra, que están fallando, ¿no? En lo que es, pues, la experiencia. Entonces realmente su experiencia es muy pobre, podríamos decirlo así, porque únicamente se están basando pues, en un porcentaje que lo han hecho por miles de años, ¿no? Desde la prehistoria hasta el día de hoy, porque eso es lo que dicen. Así lo hemos aplicado siempre, ¿no? Entonces, realmente ahí no estamos aplicando el juicio profesional, que eso realmente lo que va a hacer es que esa cifra de estimación contable, de estimación de cuentas incobrables, pues realmente no sea correcta y por lo tanto pues pueda desvirtuar, ¿no? Los estados financieros, la información de los estados financieros, ¿no? Es más, en muchas ocasiones, te lo puedo jurar, ¿no? Que hemos visto que hay muchísimas empresas que no tienen estimación para cuentas incobrables. Y les dices, oye, ¿tu estimación? ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? ¿No? Siendo que es uno de los principales puntos de las cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, ahí está el punto importante y vemos la relevancia que toma el juicio profesional, ¿no? Porque entonces yo con el juicio profesional voy a poder determinar, ¿cómo tengo que determinar? Porque acuérdense que la norma me dice que vamos a hacer la mejor estimación. O sea, no queremos un número exacto, no somos
científicos, que tenemos que llegar al número exacto porque si no nos estalla la bomba, ¿no? No, no, tenemos que hacer la mejor estimación, pero esa mejor estimación está basada en ¿qué? Pues en conocimiento. Y si no tenemos ese conocimiento de cómo hacer esa estimación, pues lo más probable es que esa estimación pues sea falsa, ¿no? Y realmente o estemos sobrevaluando o estemos subvaluando esa cuenta en particular, ¿no? Y eso va a tener repercusión, ¿por qué? Porque cuando lo lea el director de la empresa o en la asamblea, lean esos estados financieros, van a decir, pues tenemos un montón de cuentas por cobrar. Pues sí, pero ¿qué crees? No estás creando estimación, ¿no? Entonces realmente no sabes cuánto de eso no vas a cobrar. Entonces, por eso es importante pues, la estimación para cuentas incobrables, ¿no? Obvio es aplicando el juicio profesional, ¿no? No nada más es de que, pues me latió que era el 5%, o me latió que es el 10%. No, no, espérate, ¿sabes qué? Es las mayores a 180 días. Oye, tampoco es un criterio eh, objetivo para que podamos determinar nada más con 180 días de antigüedad que ya es una cuenta incobrable, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos que seguir un criterio bien establecido, bien razonado, para poder determinar cuánta de esa venta que estamos haciendo realmente no va a ser, pues, cobrable, ¿no? Técnicamente, ¿sí? Otro de los puntos importantes, José Luis, ¿no? Es, por ejemplo, y te lo dejo para que tú también nos ayudes con estos temas, es la estimación, pero de inventarios obsoletos o de lento movimiento, ¿no? Sí, fíjate que la situación de estos dos conceptos, entre otros, que acabas de vertir, hiciste mención de algo importante. ¿Y qué es el juicio profesional? Primero, porque a lo mejor es, ¿y qué es eso? Ok, ya dijimos que es la suma de la experiencia más el conocimiento técnico, ¿no? ¿Dónde está nuestro nivel de preparación? Pero regresándonos un poco también, ¿de qué está enfrentando el negocio? ¿Qué es lo que enfrentamos el día a día? Pues la incertidumbre y el riesgo. Ujú. O sea, ¿qué es lo que tengo que analizar? Fíjate, porque aquí empezamos con esa palabra mágica. Yo he vertido esa opinión y la reiteraré. El contador tiene la capacidad suficiente para ser analista y asesor de negocios, no tenedor de libros, no calculista de impuestos. Digo, no estudiamos 8 semestres para eso, de acuerdo al criterio. Luego, entonces, ¿yo qué tengo que hacer cuando estoy el comandante de ataque, por decirlo así? Pues yo tengo que analizar esa opinión. Ese criterio prudencial es para decir al empresario, dentro de los temas que acaba de decir Jesús, es yo como contador, al momento que sea prudente, porque a lo mejor dirían, pues es cuando los estados financieros, porque nunca les entienden ni no los quieren. Podemos discernir ahí, habrá palabras del otro lado que digan, pues están bien, bueno, José Luisito Arroyo está bien fuera de contexto, porque decía alguno de nuestros amigos, colegas, auditor, por cierto, es que el empresario tiene que estudiar contabilidad para que nos entienda. Pues dije, no creo que tenga que estudiar contabilidad. Probablemente si le hablas de administración financiera, donde implica el para qué es útil la contabilidad, no sé, ese tipo de cosas, pero de manera muy general, puede ser que sí, porque él sí conoce su negocio, presumiblemente también. Entonces va a decir, oye, probablemente en este tema que dijiste, ¿sabes qué? De acuerdo al comportamiento del estudio que hicimos de cuentas por cobrar con los lineamientos que se han establecido, debemos de modificar la política de cuentas incobrables. Pero ¿cuántas políticas contables hemos establecido, colegas? Ahí empezamos con el asunto. Yo como contador debo de desarrollar las políticas y criterios contables en base a lo que tiene la empresa. El empresario a lo mejor es muy emotivo y dice, que también nos es muy frecuente a todos. Es que la empresa la tiene mi hijo, mi hija, mi suegro, mi suegra, son familia, ¿no? Y cuando le dices, señor, es que hay que recortar el crédito, ¿pero cómo se lo voy a recortar si es parte de mí? Bueno, pues entonces la consecuencia es esta, pero si por ese lado vamos, las consecuencias una vez financieras son tales, ¿no? Análisis de preparación de estados financieros, evaluación de proyectos de inversión, es donde nosotros tenemos que aquilatarnos, mi estimado Jesús. ¿Cuáles son las políticas y criterios contables? ¿A qué nos van a llevar ello? Porque en los indicadores financieros, cuando hacía mención Jesús esto, rotación de inventarios, rotación de cuentas por pagar, rotación de cuentas por cobrar. Si yo no conozco, como lo dijiste, la rotación de inventarios, ¿qué es un inventario obsoleto?
qué es una merma, qué es un desperdicio, en fin, todo ello, y depende qué tipo de negocio sea, pues, ¿cómo voy a estimar esa rotación de los inventarios o esa merma, esa disminución del valor y todo lo que acababas de compartir? Dicho otra suerte, si no sabemos el riesgo que tiene una empresa, el nivel de riesgo que maneja, en todos los ámbitos, que son otros, y que eso lo podemos ver en la C2, C19, C20, etcétera. Si no entendemos la razón de negocios y no sabemos el modelo de negocio de la empresa, pues entonces se nos va a complicar demasiado poder opinar, porque alguien me decía, pues es que todas las zapaterías son lo mismo. No, no, no se manejan igual. No, no se manejan igual. O sea, yo no sé si ustedes se han cuestionado, pero van a una zapatería y siempre tienen inventario, muchísimo inventario. Yo digo, ¿y esto cómo lo mantienen? ¿Cómo se mueve? O sea, ¿cuándo determinan que ya no camina a la salida, pues, no que se vaya, sino que ya no se va a vender? No sé. Y otro tipo de empresas. Entonces te sientas con la persona que está ahí y te das cuenta de quién sí sabe y quién no. Dice, así se ha manejado desde la era del dueño hace 30 años y se sigue manejando. Las condiciones cambian, ¿no? Exactamente. El crédito hoy es un riesgo. ¿Dónde está precisamente ese nivel de riesgo? ¿Dónde está el nivel de incertidumbre? Que son aquellos valores que debemos de insertar. Porque decía mi estimado Jesús, la palabra criterio, y existe dentro de esta norma, perdóname, dentro de este concepto justamente, el criterio prudencial. Y dice, debe de ser lo más prudente. Entre otras, nada más para hacerte la palabra, mi estimado Jesús, nuevamente, es cómo vamos a estimar la aplicación de los beneficios de los empleados que menciona la NIF de 3 si no sea nada de pensiones, jubilaciones y todo ese tipo de cosas. Es que no soy especialista, justamente me tengo que sentar con la persona que lo sabe. ¿Quién va a hacer ese cálculo? El actuario. ¿A qué se dedica un actuario? Que ahí es donde empezamos a, como bien dijiste, no es que me vayan a llevar a mi escritorio o vía internet los cálculos. Nos entregan un cuadernillo así como ustedes los auditores y la tarea creo es, te sientas y me explicas qué dijiste y por qué lo dijiste. Tú ahorita date, ahora sí que vuelos y así técnicamente, ¿no? Gracias. Pero ¿para qué sirven las notas de los estados financieros, mi estimado Jesús, dentro de todo ello? Pues bien, gracias por cederme la palabra, José Luis. Y mira, realmente sí aquí hay dos puntos que tú tocaste y que son muy importantes, y que es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre, y para eso nos sirve también el juicio profesional, para medir los grados de incertidumbre, porque a lo mejor cuando hablamos de incertidumbre pensamos, pues es algo que no sabemos si va a pasar, o si pasa o no pasa, sí, pero la misma norma nos dice, ¿no?, que hay ciertos grados de incertidumbre, ¿no? Y que dependiendo de esos grados de incertidumbre, pues obviamente, pues también van a ser, pues cómo vamos a tener que presentarlo en los estados financieros, ¿no? Los tres grados de incertidumbre que nos habla la norma principalmente, pues son lo que es el probable, ¿no? Que yo siempre lo he dicho, ¿no? El probable es, pues casi tienes una seguridad al 100% de que va a suceder, ¿sí? Caso de cuál, una provisión, por ejemplo, ¿no? El pago de la luz, ¿sí? A lo mejor no sabemos cuánto vamos a pagar para este mes, pero tenemos que dejar provisionado ese consumo de energía eléctrica. Ya lo consumimos, ¿estás de acuerdo? Ya lo debemos, entonces tenemos que dejarlo que provisionado. Y entonces para eso nos sirve determinar esos grados de qué, de certidumbre, ¿no? Es probable que me lo cobre la compañía, pues obvio es, ¿no? Sí me lo va a cobrar, ¿sí? Entonces tenemos que dejar provisionado y para eso sirve el juicio profesional, para saber cuál es el monto. Aquí el punto importante es cuál es el monto que voy a dejar registrado, ¿no?, en mi provisión. ¿Por qué? Porque no sé, todavía no tengo la seguridad de cuál va a ser realmente el monto que me va a determinar la compañía de luz. Pero sí tengo una certeza de que ya lo consumí, de que ya es probable que me lo cobren y que por lo tanto, pues tengo que dejar una cifra ahí mostrada para obviamente cumplir con los postulados de asociación de ingresos, Costo de gasto. costos, gastos, ¿no? Entonces, tenemos que dejar provisionada esa cantidad y tenemos que hacer una estimación, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahí entra el juicio profesional, ¿no? Y en la determinación que también estaba comentando José Luis, ¿no?, acerca de la provisión del pasivo laboral, ¿no? Igualmente tenemos que hacer que
un cálculo, ¿no? Un cálculo estimado, la mejor estimación, ¿quién la va a hacer? No nosotros, porque no tenemos pues el conocimiento técnico que tiene el actuario, pero lo que sí vamos a ver es que con las cifras que me va a dar el actuario, ver si es que razonable, ¿no? Técnicamente razonable lo que me está poniendo el actuario y cómo lo voy a tener que mostrar en los estados financieros, ¿no? Bueno, en la información financiera, ¿vale? Entonces, también es importante este punto de lo que es la incertidumbre, ¿no? Porque vimos que hablamos que es probable, ¿no? Y en este caso, también, por ejemplo, en lo que estábamos hablando de lo que es el tema del inventario, ¿no? En el tema del inventario, pues es vital, ¿no? Que nuestro juicio profesional nos diga, yo no conozco un inventario en el cual no haya mermas, no haya robos, no haya eh, mercancía dañada, ¿no? O a lo mejor por el mismo tipo de mercancía que estoy utilizando, pues posiblemente también puede haber que una obsolescencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor posiblemente ya la tecnología, el avance tecnológico, la moda, ¿no? También me pudiera dar que ese inventario pues ya no va a seguirse vendiendo como se estaba vendiendo anteriormente, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que determinar una estimación, ¿no? Para ese inventario que va a ser de lento movimiento o que va a estar obsoleto o que va a ser a lo mejor que está dañado, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, entonces lo que le estamos diciendo al lector de los estados financieros es que voy a vender todo, ¿no? Y eso posiblemente no suceda. Ajá. O sí suceda, pero no con la rapidez que nosotros estamos esperando. Por eso hablo también, José Luis, de qué? De la rotación, ¿sí? Entonces tenemos que ir metiendo todos estos elementos para poder hacer una correcta determinación de esas razones financieras. Entonces, esto es importante en la determinación de qué, de estas estimaciones, ¿no? El utilizar nuestro juicio profesional. Entonces, posiblemente van a decir, ay, estos de la Comisión de las NIF siempre sacan el tema del juicio profesional, del marco conceptual, es que en eso se basa toda nuestra normatividad contable, ¿sí? En eso se basa, en esos elementos que son importantes. Si no fueran importantes, pues las NIF no lo mencionarían, ¿sí? No darían esa relevancia a estos temas que estamos mencionando si no fueran vitales para la información financiera. Otro tema importante también, por ejemplo, es, pues, que nos ha llegado a pasar y que digo, generalmente es bien común, yo creo que el 99.9 de las empresas tiene problemas en ese tema, es la estimación de la vida útil. ¿Tú cómo ves, José Luis? Sí, escuchándote, fíjate que creo que es prudente también ahora que mencionaste probabilidades de riesgo, probabilidades, otra vez análisis, ¿no? Hacías mención justamente que lo ratifica plenamente la NIF C9 en cuestión de los pasivos, donde también hace mención de los pasivos contingentes. Y dice que hay una situación probable que es la que tiene una razonabilidad mayor, ¿no? Una posible que es la que menor posibilidad como tal, y una remota que pues no es que se vaya a dar. Y ahí creo que es bien importante lo que acabas de comentar, porque la NIF C9 nos establece que hay que identificar entre qué es una provisión y qué es un pasivo. Solo para ratificarlo. Un pasivo es algo ya seguro, inobjetable. O sea, como bien dijiste, oye, ¿por qué, simplemente, por qué vamos a provisionar como decimos, ¿no? Malamente. ¿Por qué vamos a registrar el pasivo del aguinaldo? Porque hay muchos colegas que dicen, ¿y si se va la gente? A ver, el número, me acuerdo de mi número en la empresa que tuve durante siglos, soy el 6335, pero va a llegar en caso de que yo me retire por las buenas o por las malas, va a llegar el 7324. Es la posición que guarda la empresa, no el nombre del trabajador, porque luego somos muy emotivos, ¿no? Es que se va a ir Jesús, ya no lo van a pagar a Jesús, no, le van a pagar al puesto que está ocupando Jesús. Entonces, todo el año, ¿estás de acuerdo? Es que tiene mayor o menor antigüedad, estamos bien ahí, es donde hay que ajustar esa estimación en base a esa prudencia, a ese criterio prudencial. Sugerimos amablemente que revisen esto de la probabilidad, de la posibilidad y la situación remota en la NIP C9, porque algunos de ellos se van a registrar en estados financieros, solo las probables, perdón,
las posibles y la remota no se registran. Se utilizan notas a los estados financieros. Y eso es creo que trascendental, donde dañamos la información por ese criterio. Ahora, ¿y dónde lo voy a agregar? Notas a los estados financieros, ¿no? ¿Qué son las notas a los estados financieros? Pues es eso, que habría que profundizar, que en otro momento quizá abordemos este tema. Luego, estas consideraciones. Es probable, mis queridos amigos, otra vez estamos hablando de la experiencia, que ni siquiera sabes cómo se administra un inventario. Ya déjate de que si es lento movimiento, obsoleto, ni siquiera sabes cómo se administra un inventario. Pues tenemos que observar estos lineamientos del inventario. Y del tipo de empresa, te escuchaba y me recordé, mi querido Jesús, hace 12, 14 años, estaba asesorando una empresa que fabricaba tubería para X tipo de negocio. Entonces, el señor compraba tubos, importaba tubos de acero de 2 metros de largo. Y en un momento dado, me acuerdo que me dijo, hice una muy buena inversión. ¿No? Muy bien. ¿Por qué? Es que compré tubos con esta situación y demás. Le dije, oiga, ¿y por qué compró los tubos? En muchas ocasiones. Porque me dieron un descuentazo, un precio increíble. Le dije, ¿y cuál es el proyecto de venta para ese tipo de tubos? Dice, es que más vale tener que no tener. Dije, pues no creo, y menos en tubos. Y lamentablemente, digo, no es porque yo haya tenido la experiencia suficiente, simplemente a los 3 meses me dice, oye, ya me están exigiendo el pago, pero acaba de subir el tipo de cambio y el proyecto que tenía para esto no se va a dar el año que viene. O sea, un año voy a tener el almacén ahí lleno de tubos. Exactamente, le dije, pues no, no es para eso. Dice, es que estamos acostumbrados, muchos empresarios y lamentablemente muchos contadores, tiro por una, ahorita, agarre la ganga. No es así. Tienes que haber hecho esa proyección. Hablamos de presupuestos y planeación financiera en ese criterio prudencial. ¿Cómo es lo que viene? Digo, ahorita, de 2020 a la fecha ha cambiado el mundo, no me quedo Jesús. Se acabó aquello que conocíamos. Criterios de cobranza, criterios de... Todo esto ya no existe porque lamentablemente las condiciones financieras son otras. El registro contable no cambia, porque nos han venido a hablar en primera persona, ¿no? Me han querido venir a decir, es que la contabilidad cambió. Pues la última cena que tuve con Fray Luca Pacheli antier, no ha cambiado nada la contabilidad, ¿no? La contabilidad no ha cambiado. Los procesos y todo lo que hemos dicho. Pero el origen, si ustedes se van a los principios de contabilidad generalmente ignorados, ¿no? Me creo Jesús, que decían que eran obligatorios. Y hoy le llamo yo, para el gremio, ¿no? Las normas ignoradas formalmente, que por eso se ignoran más formalmente. Y solo volteo a ver el gremio que, ¿cómo se le ocurre al SAT pedirnos normas de información financiera? Y todo, no faltó quien dijera, es que lo que nos están pidiendo en la declaración anual no son normas de información financiera. Dije, bueno, ya es demasiada como... Este concepto que acabas de vertir, vida útil, estamos haciendo mención a la NIF C6, propiedades, planta y equipo, o lo que vulgarmente seguimos mencionando como activos fijos, pero si no mal recuerdo, 2008 ya se denominan propiedades, planta y equipo, que tienen otras consideraciones en donde afecta a la depreciación, que ya hemos hablado y que tú has externado cursos respecto a la diferenciación también de la depreciación, que no existe, otra vez hablo por mí, no existe la depreciación fiscal. Y me llueven las mentadas a mi santa madrecita que no tiene ninguna culpa, ¿no? Y se los he dicho, demuéstramelo. Es que no lo entiendes, en la ley está claro. La ley dice deducción de inversiones, no dice esto. Y también habla de esa vida útil. ¿Quién va a estimar esa vida útil? Por ejemplo, ¿quién va a estimar la vida útil de este teléfono celular, de la cámara donde hoy estamos siendo grabados, de micrófono, de estas sillas? Y a lo mejor es la misma silla, pero si está en una sala de espera de un médico es muy diferente el trato, ¿no? Exacto. No es lo mismo los que tenemos el privilegio de haber circulado por toda la República, no es lo mismo que digas que hay esta misma silla aquí, a que esté en Mazatlán, a que esté en Oaxaca, a que esté en Tuxtla, a que esté en La Paz o a que esté en Sonora, por ejemplo. Pero al final, son los mismos muebles, son las mismas maquinarias, pero tienen una situación de rendimiento y de condición muy diferentes.
los herrajes, la combustión, todo ello tiene una situación muy diferente. Entonces, hay especialistas en la materia que nos tienen que decir cómo es que se va a considerar ello, ¿no? Sí, incluso la humedad también Sí, sí, afecta. sí. Sí, justamente, por eso decía yo los herrajes, en cuestión de la salinidad inclusive, ¿no? O sea, no debes de tratar igual, bueno, creo que tú todavía lo conociste, mucha gente joven ya dirá, pues, sí, ya hay antigüedad ahí, ¿no? Pero mi primer auto fue un Volkswagen. Y aquel amigo, cuando lo llevaba a Acapulco, hacíamos la broma, ¿no? Que sabías que subías X lugar y empezaba, se ajustaba la combustión. Y alguna ocasión que estuve vendiendo autos, también no hace muchos años, aprendí el porqué de ello, el por qué giran, cómo giran. Dices, ¿todo eso hace un auto? Pues sí, pero nosotros somos ignorantes en el tema. Entonces, por eso el mecánico a lo mejor te da ciertos conceptos, o cuando vas al mantenimiento del auto te dicen, hay que revisar esto, y dices, ¿para qué sirve? Te dicen, simplemente porque si usted no lo engrasa correctamente, esto se va a romper, es un buje, tal vez, ¿no? Y esto le va a ocasionar, pues, que su auto se dañe el amortiguador y en fin, o sea, empiezan a decir ciertas cosas que a veces también compartimos de, no, me quieren ver la cara de novato. Pero bien, esta vida útil, ¿cómo lo vamos a estimar? Muy complicadamente, de acuerdo a mi criterio, vas a saber cuánta vida útil tiene un camión de volteo, una revolvedora, aunque tengas años trabajando en una constructora. Por ejemplo, las condiciones son diferentes. Entonces, debemos traer un especialista en la materia. ¿Eso lo dice la NIPSE 6? Sí. ¿Lo dice la ley del impuesto de renta? Sí, pero no tiene las mismas implicaciones. Y ahora, fíjate, ahí viene la pregunta importante, ¿no? ¿Sí? Oye, y entonces, ¿por qué le das una vida útil a un equipo de transporte, ¿no? De 4 años. Sí, erróneamente, ¿no? O sea, dentro de tu contabilidad, ¿por qué deprecias a una tasa cuando en la NIPSE 6 no hay tasas de depreciación? Exacto. No existen las tasas de depreciación para efectos contables. ¿No? Te dicen, es que para efectos fiscales no existe la contabilidad fiscal, una vez más, ese es un criterio. Los invito a que revisen el anexo 24 que hemos compartido varias veces. Revisen las NIF. Esa es la parte interesante que debemos discernir, ¿no? ¿Qué es la contabilidad financiera? Porque tenemos contabilidad de costos, contabilidad administrativa. ¿Y qué es la contabilidad para efectos fiscales? Artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Y van a ver cómo cambia la película. También los invitamos, a reserva de lo que tú digas, ¿no? Me quedo Jesús, revisen el artículo 33 al 41 al menos del Código de Comercio para que vean que todo lo que se refiere a contabilidad. Y que eso tampoco lo volteamos a ver y eso es ley. Es una legislación. Entonces, sustentando lo que atentamente ha dicho Jesús, entre otras cosas, depende del tipo de empresa, porque si nos vamos a un hotel, a un hospital, ¿cuánto tiempo de duración pueden tener? Pues simplemente, ¿no? Los medicamentos, los utensilios, digo, ahí sí, desconozco inclusive cómo se lleva a cabo la validación de esto, pero cada cuándo hay que cambiar, no sé, una báscula, cada cuándo hay que modificar los tomadores de presión, o todos esos elementos que también deben tener un tiempo de vida útil. No, perdón. Perdón que te interrumpí. Pero fíjate que ahí también tenemos que tener algo bien claro, ¿sí? Bien claro, y es de que nosotros a veces nos creemos todólogos, ¿no? Somos los mil usos, ¿no? Hacemos la contabilidad, hacemos esto, hacemos lo otro, hacemos contratos, hacemos de todo, ¿no? Bueno, aquí también hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque acuérdense que a veces vamos a tener un conocimiento limitado de ciertas cosas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Por ejemplo, como habíamos estado hablando de la vida útil, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Posiblemente la ayuda de un especialista. Imagínense que compramos una maquinaria, ¿no? Importada de Alemania, muy cara, ¿no? Y no sabemos, nosotros no tenemos a ciencia cierta cuánta vida útil puede tener esa maquinaria, ¿no? Entonces, tenemos que en ocasiones auxiliarnos de pues, especialistas en la materia para que con su conocimiento conjugado con nuestro conocimiento podamos determinar esas estimaciones que estamos hablando, ¿no? Ese juicio profesional, crear ese juicio profesional, ¿no? Y por eso también tenemos a los actuarios, ¿no? ¿Para qué? Para que nos ayuden a determinar esa provisión de pasivo laboral, ¿sí? Entonces, es un punto importante que no debemos olvidar. Tenemos que hacer equipo
con otros profesionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no somos dueños de todo el conocimiento del mundo. Y entonces, por lo tanto, si no tenemos ese conocimiento, lo tenemos que adquirir, ¿no? ¿Y cómo va a ser adquirido? Bueno, pues a través de compartir experiencias, conocimiento con otros profesionales, ¿no? Técnicamente, ¿no? Otro punto importante aquí, ¿no? Bueno, lo que mencionaba José Luis, de los 3 grados de incertidumbre, ¿no? Que les mencionábamos, el probable, 100%, el posible, yo le digo que es el 50-50, ¿no? Puede que sí, puede que no, ¿no? O sea, es como cuando le quieren llegar a una chica, ¿no? Y dicen, bueno, pues puede que me diga que sí, puede que me diga que no, ¿no? Entonces tenemos una probabilidad de ¿qué? Del 50 y 50, ¿vale? Y por último, el último grado de incertidumbre, que es el remoto, no que esté remoto, ¿eh? No, 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 sino que es lejano, ¿no? Es muy improbable, ¿no? Que pudiera llegar a suceder, ¿no? Tenemos una situación que casi no se va a presentar, ¿no? No tenemos mucha evidencia que posiblemente, o que no tenemos evidencia de que realmente se lleve a cabo esa situación, ¿no? Entonces, dependiendo de los grados de incertidumbre, vamos a tener que utilizar nuestro juicio profesional para saber, como decía José Luis acertadamente, dónde lo voy a poner en la información financiera, ¿no? Porque a veces queremos poner cosas que tienen un grado de incertidumbre posible o remoto, lo queremos registrar contablemente, ¿no? La norma me dice, no, 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 espérate, porque todavía no tienes la seguridad, ¿no? De que vaya a suceder. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo tenemos que poner ¿qué? Como una nota en los estados financieros. Únicamente, afectación de qué? De notas, no de registros contables, ¿no? Técnicamente. Ahora también, ese juicio profesional, pues también nos va a ayudar a otro tema muy importante y que luego en ocasiones pues me ha tocado también verlo, ¿no? Hay muchos que, por ejemplo, ¿no? Muchas empresas que, por ejemplo, luego erróneamente, ¿no? Quieren aplicar las normas contables, tanto nacionales como internacionales, a la vez, ¿no? Quieren hacer ahí como un monstruo, un Frankenstein contable, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? La norma mexicana nos dice que, de lo que es propiedad, planta y equipo, nos dice que la única forma de actualizar nuestros activos fijos, pues, ¿a través de qué? De índices, ¿no? Sin embargo, en ocasiones me ha tocado ver que han tomado algunos colegas criterios contables que dicen, no, 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 espérame, pero es que la NIC, ¿no? Que me habla acerca de propiedad, planta y equipo, sí me permite que haga evaluación. Y entonces lo que hacen erróneamente es que toman ese pedacito de la NIC para aplicarlo como supleto, de ellos dicen que supletoriamente, ¿no? A la norma mexicana, y entonces hacen una revaluación a través de qué? A través de peritos valuadores. Sin embargo, la norma mexicana me dice, no, no, espérame, para eso es el juicio profesional, para que en caso de que no haya, ojo, no haya, no exista una normatividad contable, ¿no? Sobre cierto tema, entonces ahora sí, te permito que uses juicio profesional para saber qué normatividad internacional vas a aplicar para, esa, eh, para ese tema que no está tratado contablemente en nuestra normatividad. Obvio es, hay mucha normatividad internacional, entonces también tendremos que decidir qué tipo de normatividad vamos a aplicar, si vamos a aplicar norma americana, si vamos a aplicar norma internacional, si vamos a aplicar posiblemente hasta norma china, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de normatividad vamos a estar aplicando de forma este, supletoria, ¿sí? De forma supletoria a la norma mexicana. Para eso también nos sirve ¿qué? El juicio profesional. Por eso, vean, el juicio profesional no nada más es para tomar decisiones pequeñitas, no, son para tomar decisiones relevantes, decisiones importantes, ¿no? Y si no tenemos un juicio profesional maduro, pues lo que vamos a ocasionar es que las cifras de la información financiera pues se desvirtúen y entonces ya no se cumple el objetivo. El objetivo es que, ¿qué? Que los estados financieros sean útiles para la toma de decisiones. Pero si todas estas estimaciones, todo esto que estamos hablando, ¿no? No lo consideramos o no lo aplicamos correctamente, pues obvio es nuestra información, pues eso y nada, pues es lo mismo, ¿no? Técnicamente. ¿Sí? Sí, para cerrar ya el programa, lamentablemente el tiempo se nos va, van surgiendo temas adicionales.
Retomemos la condición. ¿Para qué son las normas de información financiera y cuáles son los tres ejes rectores? Valuación, presentación y revelación. Destacó un tema, mi estimado Jesús, el de la evaluación. Ok, ¿qué es la evaluación? Lo primero tenemos que definir. Luego, ¿qué es la revaluación? Porque ahí es donde hay una disyuntiva muy importante y confundimos la evaluación o la actualización del valor con la revaluación, que no es lo mismo. Y eso es algo fundamental. Porque ahí sí, hacíamos mención en su momento, ¿no, mi estimado Jesús? De acuerdo a la ley 17, se habla de algo, valor razonable. Y el valor razonable no tiene que ver con la revaluación. Y el fisco te dice, para mí la revaluación no sirve. Y empezamos a inventar ciertas cosas ahí, a hacer una mezcolanza. Entonces, tenemos que definir la parte contable, como bien lo dijo mi estimado Jesús, y algo fundamental, si estamos dando una información deficiente en cuanto a los números, en cuanto a la realidad de la empresa, el valor de la empresa, caballeros, tenemos que evaluar una empresa, no cuánto tiene, cuánto debe, pues eso, que entre comillas, es muy ambiguo. ¿Cuánto vale la empresa? Porque el empresario mejor dice, ya estoy saturado de tantos conflictos o mi salud ya no me lo permite, me voy. ¿Cuánto vale mi empresa en cuanto la vendo? ¿Cuánto recupero mi inversión? Somos inversionistas. Bien. Entonces, ese es el punto relevante. Dijo Jesús, para culminar, temas importantes. No olvidemos, y así nos lo refirió un colega, sigo pensando, buscando para que siempre nombre o es que lo nombre, dijo, cuando participamos en un seminario de norma de formación financiera, dijo, ya entendí, la contabilidad es la parte histórica, el ayer, la parte histórica. El flujo efectivo es el hoy, el presupuesto es el mañana. Dije, vaya, hasta que alguien bajó el balón adecuadamente, porque lo dijiste atinadamente, ¿no? Esas notas a los estados financieros o esas proyecciones en cuanto a lo posible y a lo remoto, es derivado de que si las condiciones del mercado son estas, sucederá. Si cambian, no sucederá o hay ese 50-50 que dijiste. Usted, empresario, toma la decisión. Nosotros mismos, para concluir esta mañana, caballeros y señoritas, ¿cómo está nuestro futuro financiero siendo contadores? Hay al menos 6 o 7 áreas diferentes de ser contadores. Yo los sigo promoviendo métanse a hacer proyectos de inversión, evaluación de proyectos de inversión, análisis e interpretación de estados financieros, manejo de indicadores financieros, al sistema financiero en la bolsa mexicana. Todo ello es un campo de acción impresionante y la ventaja de todos ellos, no registran contabilidades ni llenan CFDIs. Ellos están en las finanzas, ellos están moviendo esos dineros, que también, pues de este lado, ¿no, mi querido Jesús? Luego nos dicen qué es el mercado de derivados, qué es el mercado de coberturas, qué son los forwards, los swaps y todo ello. Y es un mercado muy poco comprendido porque, pues, entre comillas, es de las grandes ligas, pero los que hemos trabajado con ello, sabes que no es tan de grandes ligas. El punto es que no lo conocemos. Ya la gente le da temor lo desconocido. Hay un gran tema sobre ello, entonces también los invitamos atentamente a que sigan la programación de los cursos que en algún momento dado se nos otorga a la comisión. Cualquiera de los participantes que estamos en la comisión podemos impartir ese curso. Y si no es aquí, donde quieran. Digo, yo sé que a lo mejor la asociación va a decir, oye, no seas sangrón, pero capacítense en norma de información financiera. Démosle un mejor rendimiento al empresario, generémosle riqueza al empresario. Le interesa el flujo de efectivo, no le interesa que cuadre el balance. Y también a través de la página de la asociación, con todo el equipo que integramos la Comisión de Normas, envíanos sus dudas, envíanos sus comentarios. Un tema que a lo mejor digan, oye, quiero que hablen de esto, y pues organizamos otra vez un tema como esta mañana o alguna plática de 2 horas, no sé. Lo que ustedes vayan requiriendo, lo que ustedes crean que es valioso, con gusto lo haremos porque ese es el trabajo que tenemos en la asociación. Y pues a mí no me resta más que apreciar el tiempo de todos ustedes, del equipo de la asociación que nos apoya a transmitir, tener el privilegio de haber compartido con Jesús. Les mando un fuerte abrazo, me despido y cedo la palabra a Jesús para que cierre el programa. Pues sí, muchas gracias, José Luis, por tu compañía y también por la compañía de todos ustedes, los